Bueno, vamos con una breve historia de la luz y la iluminación. Sin duda el sol y el fuego eran las fuentes de luz principales de allá, de nuestra humanidad en el antaño. Lo primero que el hombre hizo fue poder manejar, poder manipular el fuego como fuente de calor y de luz. Imagínense, ¿no?, en aquellos tiempos, entrar en una caverna refugiándose de las bestias del momento, tratando de compartir un plato de comida o algún relato o algún cuento. Eso hizo del fuego un lugar de reunión. ¿Por qué? No solo por el calor, sino por la luz. Dominar esa fuente para nosotros fue fundamental. Y después nosotros, como una aclaración, esto lo van a encontrar en una bibliografía que le vamos a adjuntar en este módulo para que ustedes puedan leer más detalladamente. Yo por una cuestión de tiempo no puedo explayarme en una historia, así que esto lo van a ver y lo van a poder leer en esa bibliografía. ¿Qué hizo el hombre? Vio la naturaleza y trató de emularla. Vio al sol, vio el fuego y trató de rescatarlo. Las primeras formas de mantener ese fuego vivo y esa luz fue crear antorchas. Digamos, un simple palo emulsionado con aceite y llevarlo a cierto lugar y mantener la fuente, mantener. Van a ver más adelante que el mantenimiento y el control de nuestra fuente de luz es lo más importante que tenemos como herramienta. Para el hombre también. No lo hizo por cuestiones artísticas ni por cuestiones teatrales, pero lo hizo como una cuestión de supervivencia. Y se dio cuenta que untando en aceite algunas telas o algunas maderas, esa fuente era mucho más estable, porque el tema había que pasar toda la noche al lado del fuego, había que pasar durante muchas horas charlando al lado de un fuego y mantenerlo era importantísimo. Ahí se crearon los primeros bowls, que se llaman, son unas pequeñas cuenquitos hecho de piedra, hecho de algún molusco, con el aceite, con algún hilo de algodón o hilo de alguna textil, y eso hacía de una fuente. Hasta lograron ponerle algunos moluscos que son como nacarados, como los primeros reflectores. Digamos, a mí me interesa la luz, no la que va para atrás, sino que solamente... Eso fueron los primeros inventos de los artefactos reflectores. ¿Reflectores por qué? Porque tiene una superficie que emite la luz en una sola dirección. Mucho más adelante, muchísimo más adelante, y debido a los grandes salones y a las grandes reuniones, tenían que tratar de mantener esa fuente mucho más prolongadamente y se inventó la vela. La vela era un artefacto hecho primero con cera de abeja, muy difícil de conseguir, muy caro, después se convirtió en cebo, que era también humeante, oloroso. Imagínense, tenían que mantener la iluminación de un salón, la iluminación de una iglesia, con grandes candelabros, se genera grandes cantidades de humo, olor. Eso después ya se convirtió en estiarina y en parafina. Pero la vela fue sin duda un elemento que nosotros nos llevó a mantener esa fuente de luz. Muchos años, estoy hablando de 220 años antes, digamos, para atrás, con la revolución industrial y debido a que la gente tenía que mantener no solamente la fuente de luz para vivir, sino para trabajar, digamos, forzado por una situación industrial, la gente, los industriales o las empresas querían que la gente trabajara de día y de noche, se empezaron a ver y a transformar y a resolver cuestiones, es decir, que esta fuente de luz sea de otro tipo. Y ahí empezaron con los artefactos de gas. Digamos, el gas natural que se había descubierto con el petróleo, que se empezó a usar como fuente de luz. Perdón, la vela en los teatros se utilizaron, digamos. En el siglo XVII, en Italia, donde fue más revolucionario durante el barroco, la fuente de luz era las velas. Y el teatro estaba iluminado por 1300 velas, más o menos, para que ustedes tengan una idea. Y había personas en los escenarios encargadas de cuidar que esas velas no se apagaran. Esas personas se llaman espabiladores. Y nuestros ancestros, como iluminadores, eran esos espabiladores. Bueno, esta fuente se
reemplazó por el gas. Primero en el alumbrado público, porque nosotros siempre estamos emulando lo que pasa en la industria y lo traemos a nuestros lugares. Siempre vemos, el alumbrado público fue exitosísimo con el gas. En la utilización del gas como fuente para la iluminación, no fue tan beneficioso por cuestiones de seguridad. Si se apagaba un artefacto en un escenario, era una complicación muy grande. ¿Por qué? Porque como no tenían válvulas de seguridad en la época ni nada que los protegiera, eso seguía emitiendo y había grandes incendios y explosiones. Eso es una de las cosas que hizo retraer la utilización de los artefactos de gas en los teatros. Hay si van a hablar con viejos teatreros, no se puede silbar en los escenarios. No se puede silbar en los escenarios. ¿Por qué? Porque los aparatos de gas, cuando se apagan, producían un pequeño silbido. Y estar atentos a ese silbido era necesario. Alguien que silbara en el escenario era prohibitivo. Hasta hoy se mantiene esa modalidad en donde ya no son malos artefactos de gas, pero bueno, es una cosa que tengan en cuenta. Después, pasados los años, y disculpen la rapidez, inventamos, emulando el Sol, viendo que era una atmósfera, era una combustión en una atmósfera, una atmósfera mantenida. El hombre inventó, gracias a Dios, lo que fue la luz incandescente, que es una pequeña combustión de un filamento dentro de una atmósfera controlada. ¿Por qué? Porque si yo caliento un filamento en el aire, en el oxígeno, eso se combustiona y se quema y no dura un instante. Ahora, si yo lo envuelvo en una pequeña burbuja de vacío o de algún gas controlado que me mantenga esa combustión, genero una lamparita, la famosa lamparita incandescente. Esto que nos trajo, todo primero dedicado al alumbrado y a la iluminación de oficinas y de fábricas. Nosotros trajimos los teatros y lo metimos dentro de nuestro propio artefacto y eso fue una revolución. Fue una revolución, porque lo hacía mucho más duradera, mucho más segura, mucho más mantener la forma de regularla, digamos, la forma de controlarla, porque por ejemplo con las velas se hacía tapando la vela o destapando en forma mecánica. ¿Para qué? Porque nosotros no como oficio no podemos hacer de nuestro oficio un alumbrado, no es que tiene que haber una sola fuente de luz, y nosotros tenemos que tratar de simular esa luz a los estados de ánimo, simular de esa luz al paso del tiempo. Entonces nosotros necesitamos como principal herramienta la atenuación. Siguiendo viendo qué pasa en la naturaleza, con los truenos justamente, con los rayos, la gente dice, ¿qué es un rayo? ¿Qué es un rayo? Un rayo es una transmisión eléctrica entre dos fuentes de distinto potencial, digamos, dos nubes que están cargadas con energía positiva y otra negativa. Por la alta, valor de esa diferencia potencial hay un rayo. El hombre dijo, uy, qué buena fuente de luz, qué otra temperatura, qué otro color tiene esa fuente de luz, que no es el sol. El rayo es mucho más azul, el rayo es mucho más frío. Y simularon, a través de las lámparas de arco, poner dos electrodos con diferente potencial y generar, en vez de un filamento que se fuera un arco, un rayo. Y metieron un rayo dentro de una ampolla. Y nos dieron la famosa lámpara de arco que hoy alimentan a todos los artefactos de iluminación móvil y a muchas fuentes en donde es necesario ese color y esa duración. Y como no hay una cosa mecánica ni física, ese arco es mucho más duradero. Y tiene otra temperatura que ya vamos a ver en adelante de qué se trata. El LED es un artefacto de inducción que es Light Emission Diode. Es un diodo de emisión lumínica. Es un pequeño diodito que genera por inducción una fuente de luz. Esa fuente de luz es mucho más fría, mucho más estable, mucho más segura y mucho más duradera. Digamos que hace 20 años hicimos una bisagra. Lo que antes lo usamos como control de encendido de los artefactos, hoy es la fuente de luz sin duda necesaria
y casi indispensable en nuestra etapa de evolución. Porque están las pantallas LED, las luces LED, todo es de LED. ¿Por qué? Porque la característica, y aparte la fuente de luz incandescente o de arco tiene un solo color. Yo para conseguir colores tengo que colorear. Con los LED yo tengo mezcla de colores. Tengo un LED verde, un LED azul, un LED rojo, uno blanco, uno ámbar, y con eso genero toda la paleta de colores. Así que bienvenido a esta quinta etapa de nuestra generación, donde nos encontramos casi con una fuente de luz increíble.